El padre que le rezaba a otra cosa. Recuerdo que cuando era más pequeño andaba en grupos juveniles de la iglesia y conocí un coordinador que era muy simpático, llamémoslo Sergio. Siempre estaba contándonos anécdotas de sus misiones a municipios lejanos para ayudar a la gente, en aras de que nosotros imitáramos su ejemplo. Una ocasión hubo un retiro y ya noche una fogata en el patio de la iglesia, guitarra, canciones religiosas, etcétera. Cuando ya la mayoría de los chavos se habían marchado a dormir, nosotros comenzamos a presionar a Sergio para que nos contara una historia, pero alguien sugirió una de miedo. Entonces él dijo que nos iba a contar una experiencia que le había sucedido hace muchos años y que nunca platicaba con alguien de eso. Resulta que Sergio formó parte de una misión para llevar despensas a cierto municipio de escasos recursos que estaba por la sierra. Ellos iban a partir un sábado para llegar el domingo temprano, reportarse en la parroquia con el sacerdote encargado y comenzar las actividades usuales: misa, repartición de comida, de víveres, convivio, etc. Total que por cosas de logística cambiaron la fecha y partieron el viernes, y no había forma de poder avisar al padre de la parroquia a la que iban a llegar. El pueblo era tranquilo, común y corriente. Llegó el autobús de la misión y todos se dirigieron a la casa parroquial a buscar al padre, pero no lo encontraron ahí. Decidieron comenzar a descargar las cosas para el convivio y demás actividades. Algunos lugareños le comentaron a los misioneros que tal vez el padre había salido a la sierra a dar un paseo, que probablemente regresaría pronto. Dio la tarde y ya tenían todo listo, pero tanto en la casa parroquial como en la iglesia no había señales del padre. Un par de misioneros comenzaron a buscarlo por las proximidades del pueblo y el resto se congregó a comenzar las actividades. A punto de oscurecer, los misioneros comenzaron a alarmarse, pensando que tal vez algo le había pasado al padre, pero uno se dirigió a su habitación para ver si había algo que les ayudara a saber dónde estaba. En el dormitorio del sacerdote todo parecía estar en orden: una cama austera, algunos electrodomésticos, cosas de iglesia, ropa ordenada. Pero alguno de ellos decidió entrometerse de más sin saber que encontraría algo que quizás no esperaba. Y mirando bajo la cama encontró un pentagrama dibujado en color rojo. Luego otros siguieron el ejemplo y la habitación, que parecía inofensiva, comenzó a revelar más cosas inquietantes. Una Biblia negra en latín con ilustraciones demoníacas, velas rojas y negras guardadas en el ropero. La Inquisición de jóvenes misioneros se dirigió a la capilla, donde comunicaron a los demás hallazgos, mientras continuaban hurgando todo el lugar. En la sacristía encontraron escondidas ropas de oficio de color negro, otras con bordados de figuras satánicas, además de retratos de entidades demoníacas. En el sagrario había restos de gallinas negras y otros animales pequeños. Así los hallazgos fueron creciendo. Lo más inquietante, según el rey Sergio, fue cuando llegaron al presbiterio y debajo del altar descubrieron una cruz ceremonial de color negro, donde la figura de Jesús quedaba boca abajo y en su rostro tenía una expresión que heló a todos los testigos: una sonrisa maléfica. Los misioneros platicaron sobre lo que hallaron con algunos parroquianos, con la esperanza de que ellos pudieran dar alguna explicación de todo eso, pero ellos se quedaron tan extrañados como todos. Entonces Sergio y los demás decidieron pasar la noche en casa parroquial para esperar y ver si el padre aparecía el domingo. Pero el padre ya nunca volvió a aparecerse por aquel lugar. En opinión de Sergio, alguien debió decirle clandestinamente que había sido descubierto, lo que fuera que eso significara, y huyó del lugar para siempre. A su regreso a la ciudad, los misioneros comunicaron todo a la diócesis encargada, pero las autoridades eclesiásticas le pidieron no comentar nada del asunto, mientras ellos se encargaban de limpiar ese desastre. Sobra decir que esa noche los pocos que escuchamos la historia no pudimos dormir en aquel lugar, pensando que era muy parecido a lo que Sergio nos había descrito en su relato. Yo muchos años tuve desconfianza de las iglesias, de lo que pueden esconder debajo del altar.
Un tiempo después, mis papás y yo nos cambiamos de casa. Dejé el grupo de misiones y ya nunca volví a toparme con Sergio ni con los demás amigos de aquellos días. A veces sigo imaginándome el rostro maléfico de aquel Jesús en la cruz negra y me da escalofríos.